Curso Bases Económicas y Administrativas, cápsula Utilidad después de impuestos. Resultado de aprendizaje, evaluar la factibilidad económica de un proyecto de inversión y criterio de evaluación, construye un flujo de fondos para un proyecto. Los conceptos que veremos en esta cápsula son impuesto a la utilidad y utilidad después de impuestos. El impuesto a la utilidad es la estimación que haremos de los impuestos que se deberán pagar producto de la utilidad que genera el proyecto. Los impuestos son obligaciones de tipo pecuniario, es decir, se pagan en dinero, que tiene una persona o una organización hacia otra, y ese otro en general es el Estado. Estos impuestos están regidos por el derecho público, leyes, decretos y reglamentos, y se diferencian de los costos en que su pago no implica recibir algo a cambio. Los impuestos a las utilidades son los tributos que pagan las empresas por el hecho de tener utilidades durante un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo se conoce como el año tributario. En Chile se le conoce como el impuesto de primera categoría y se aplica sobre las rentas del capital, es decir, las utilidades que generan las empresas, las sociedades, todo tipo de inversiones. A partir del año 2019 corresponde al 27% de las utilidades, aunque en la vida real se calculan sobre las utilidades acumuladas. Esto significa que si una empresa un año pierde dinero, el próximo año le puede restar esas pérdidas de las utilidades. En este curso, por un tema de simplicidad, las calcularemos sobre las utilidades anuales. Para explicarlo mejor, veremos un ejemplo. Veámoslo con el ejemplo que hemos trabajado hasta ahora sobre un periodo de 10 años. Vimos que la empresa proyecta tener pérdidas los primeros 3 años y luego recién tener utilidades producto de la venta de las vacunas. Esto significa que al tener pérdidas no paga impuestos en los periodos 1, 2 y 3, pero sí los paga a partir del periodo 4. Dada que la tasa es de un 27%, en el periodo 4 pagará impuestos por 11.000, el periodo 5 por 40.000 y así sucesivamente hasta llegar a pagar los 168.000 en el periodo de 10. Habiendo calculado los impuestos, podemos determinar la utilidad después de impuestos, que no es más que la diferencia entre la utilidad antes de impuestos y los impuestos pagados en cada periodo. En nuestro ejemplo, en los periodos, la utilidad antes de impuestos es la que se presenta acá. A esto le debemos restar los impuestos a pagar y en consecuencia la utilidad después de impuestos será de 228.000, 179.000, 63.000 y a partir del periodo 4 se reduce por el pago de impuestos a 30.000, 109.000, etc. Como una forma de ilustrar, vamos a ver ahora qué pasaría si calculamos los impuestos a la utilidad acumulada. Tenemos los periodos, la utilidad antes de impuestos, las tasas de impuestos y el impuesto a pagar cuando trabajamos con los impuestos anualizados, sin acumularlos. Sin embargo, si calculamos la utilidad antes de impuestos acumulada, esto es 228.000 al primer año, 408.000 al periodo 2, porque corresponde a la pérdida de 228.000 más la pérdida de 179.000 en el periodo 2. En el periodo 3, a la pérdida anterior se le suma la pérdida de 63.000. En el periodo 4 ya no hay pérdida, hay una utilidad de 41.000, en consecuencia la utilidad acumulada disminuye de 472.000 a 430.000. En el periodo 5, con una utilidad de casi 150.000, la pérdida se reduce a 280.000 y recién en el periodo 6 la utilidad acumulada es positiva y después se incrementa en las cifras de las utilidades de cada uno de los años. Debido a que hay pérdidas acumuladas durante los primeros 5 periodos, no se pagan impuestos y recién se pagarán impuestos en el periodo 6 con un 27%. De esta forma, el impuesto a pagar desde el periodo 6 será solo de 549 y luego de 108.000, 155.000, etc. Si se fijan, al calcular los impuestos a pagar sobre la utilidad acumulada, la fila de más abajo, vemos que se paga mucho menos impuestos durante los periodos iniciales, por la simple razón de que hay pérdidas. A partir del periodo número 7, los impuestos a pagar son exactamente iguales en uno u el otro caso.
Los conceptos que vimos hoy día fueron impuestos a la utilidad y utilidad después de impuestos. Material de apoyo lo encuentran en el libro de SAPAG y SAPAG, Preparación y Evaluación de Proyectos, en el capítulo 14, Construcción de Flujos de Caja.